Ok. Bueno, muy buenos días o buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente, hola, nuevamente en un diálogo, como venimos ya haciendo, creo que es el cuarto, tercero, Yo cuarto, creo que es el cuarto ya, ¿sí? cuarto, va pasando, va haciéndose la serie Ujú. de reflexiones que a mí me encanta hacer contigo, porque También a mí. si bien me pasa algo como paradojal, no sé si a ti te pasa, en un punto escucho algo tan distinto y sin embargo tan parecido, es como un péndulo, ¿sí? Donde me permite pensar esta aventura de seguir las ideas de Guattari, tan fecundas, tan fértiles, que, como te decía en un diálogo que hemos tenido, me he detenido sobre los primeros escritos que están publicados, a mi entender, del año 50 y pico, antes del Antiedipo, para Ujú. situarnos, Sí. y que son presentaciones que él ha hecho tanto en la Escuela de Lacan, creo que es la École Freudienne de París, tanto allí como en presentaciones que hizo en la Clínica Laborde Ujú. y versan sobre la identificación, no, la transferencia, cuestiones de análisis institucional, tal como él lo va pensando, y son debates que él tiene con Jean Uri realmente muy fértiles. Lo son, sí. Sí, sí. Uno encuentra ahí lo que podríamos llamar, me parece, lo que podríamos llamar un Guattari antes del encuentro con Deleuze. Ujú. ¿Sí? Donde uno encuentra la preocupación que él tiene por tratar de poder escuchar, de poder construir y también, ¿por qué no?, teorizar y en cierta forma desmarcarse del freudismo y, si se quiere, también de Lacan, pero de Y una a forma veces muy particular. en la obra temprana de un autor, en los primeros escritos, aparecen con una verdad frescura las cuestiones que en el caso de Guattari es paradójico porque la frescura él suele conservarla siempre. Pero en todo caso aquí aparecen ciertos titubeos, ciertas jugadas, ciertas tiradas de dados que se arriesgan y es muy interesante observar este poco a poco cobrar forma preliminar de un pensamiento luego muy rico y muy complejo. Pero a mí también Exactamente. me gusta mucho recurrir y leer y bucear en el Guattari temprano porque está lleno de sorpresas y de cosas muy interesantes. Sí, sí, verdaderamente, Carlos. Inclusive el prefacio que hace Deleuze, Mm. eh, creo que se llama Tres problemas de grupo, Ujú. donde él va mostrando lo que él vio de este Guattari. Él dice, es un militante junto con un psicoanalista, cómo pueden coexistir en una misma persona sin chocarse, Ujú. cómo puede haber una fertilidad de ese encuentro dentro de sí mismo. Y de hecho hace una distinción entre Pierre y Félix Guattari, siendo que es Pierre Félix Guattari, ¿no? ¿Cómo puede ir encontrándose esto que realmente es, como tú decías recién, tan fértil? A modo simplemente de reseña, a mí me interesó, entre otras cosas, la noción que pone allí, cómo piensan los grupos. Y Ujú. así a vuelo de pájaro, simplemente, recordando que estos encuentros no buscan enseñar, nosotros no estamos acá en una posición académica, sino más bien conversando como si estuviéramos en un bar tomando un café, de ideas, de cosas. Pero me ha interesado mucho cómo piensa el grupo sujetado, en el sentido de que es un grupo cuya ley le viene del exterior, y eso lo conforma, le da una cohesión, le da También le da varias una características. cierta inercia por eso mismo. Sí, sí, inclusive la pretensión de eternidad, de inmortalidad. Y ciertos grupos que él llama, que están unidos por una ley interior, un sujeto de grupo, creo que la traducción sería esta, salvo que me quieras aportar o corregir lo que estoy diciendo, donde la ley, al ser interior, es un grupo que se rige de otra forma. ¿En qué sentido? No tiene algo para escuchar, sino algo para enunciar. En ese sentido es disruptivo y está abierto al exterior, aún a riesgo de su propia disolución. Sabes que Eso- esto en última instancia es la transposición al contexto psicoanalítico, al contexto analítico, de algo que inspiró a Guattari desde el primer momento, que es el argumento principal que uno encuentra en la crítica de la razón dialéctica en Sartre, donde aparece esta noción del grupo inerte, de la subjetividad que es producida de manera serial
en polémica con el marxismo, vamos a decirlo así, más determinista, y la posibilidad fecunda de producir de una nueva subjetividad, un tipo de subjetividad más abierto, no constreñido por leyes o normas externas, no predeterminado. Entonces es una manera muy interesante en la que Guattari, yo creo, juega con esto, sobre todo en el texto la psicoterapia institucional, de este capitulito de qué es un grupo, que es, creo, a lo que te refieres sobre todo. Sí, sí, sí. Apuntabas ese lugar, la serialidad, creo que el ejemplo que da, no sé si Sí. es Sartre, de las personas esperando con el bus, Ujú, aquí decimos colectivo, están una al lado de la otra, pero no constituyen entre ellos ujú, absolutamente nada, salvo esperar ujú, el colectivo. ujú, Están allí puestas. También creo que en esta noción de grupo, quizás, y esta es una hipótesis, claro, no se puede demostrar, quizás se haya inspirado también Guattari en la noción de cártel. La noción de cártel fue una propuesta de Lacan que pretendía romper o polemizar o hacer cierto cortocircuito, fértil si se puede pensar de alguna manera, con la noción de grupo de estudio. Ha habido un momento en que los analistas nos formábamos en grupos de estudio. El problema del grupo de estudio era que había un coordinador de ese grupo. Ese coordinador provocaba identificaciones grupales. Eh, esa identificación hacía que uno termine pensando como el coordinador. Era muy difícil correrse de opinar algo diferente. Entonces la propuesta que hace Lacan es la del cártel, que entiendo viene del italiano quizás, invitación al duelo, donde ya no se trata de que haya un coordinador, un líder, sobre el cual uno puede ponerse como alumno, sino un plus un más uno. Noción difícil, extraña, porque ese plus no funciona como aquel que tiene mayor saber, sino que posibilita que el grupo continúe. Pero son grupos que están armados para ser disueltos. O sea, que comienzan y terminan. No son grupos para estar 20 años. Como si dijéramos llegar a un punto donde cierto saber cayó, precipitó, y ahí se disuelve. Un año, 2 años. Y el Pulsán puede cambiar, no tiene por qué ser siempre lo mismo. Fíjate, esto que dices me sugiere inmediatamente dos cosas. Por una parte, que esta noción de grupo, vamos a llamarlo así provisoriamente, dinámico, abierto, capaz de reconstituirse en libertad y al mismo tiempo de desaparecer, si es el caso, esta noción de grupo me da la impresión de que es en rigor una especie de variante posible de la manera misma en que Guattari tematiza más general, más ampliamente la subjetividad. Porque lo mismo que es aplicable a la noción de grupo es aplicable a la noción de individuo. Tanto el individuo como el grupo, Guattari los tematiza como subjetividades potencialmente abiertas y en dicho sentido creativas. Y la segunda cosa que me sugiere lo que comentas, yo no conozco bien el contexto lacaniano del que me hablas, me parece muy interesante, pero fíjate, y quizá eso ya nos permitirá introducir algún aspecto del que luego podríamos conversar. Esta es la misma estructura de grupo, la que mencionas, sin un coordinador, sin una figura dogmática, que encontramos, por ejemplo, en algunos, y en concreto en uno de los diálogos platónicos, el simposio, el banquete, donde Banquete. diferentes voces, tenemos una polifonía, diferentes voces van dando una serie de rodeos y de incursiones dentro de una temática que sería imposible de esclarecer si únicamente se preservara una de las perspectivas. No, exacto, brillante lo que dice, si viene a cuento de lo que estamos conversando, porque eh, en estas subjetividades, en estos grupos, grupúsculos, dice Guattari, Ujú, como si yo para pensar esto me ayudo con lo que nuestro amigo Stefan Nadó llama fragmentos subjetivos, en un ujú, texto que creo que se llama así, ¿no? Creo que es un viaje por las islas encantadas nietzscheanas, ujú, y tiene un subtítulo que es fragmentos subjetivos. Me da la impresión que se está como, tanto en el grupo, estarías rompiendo la idea de una esfera para abrirla y conectarla, para salir de la sujeción hacia una apertura creativa enorme, entrando en un yo que también se presentaría como una esfera,
pero al hablar de grupúsculos, el yo ya ni siquiera es el otro, el yo es una especie de otros, se pluraliza, se Ujú. multiplica, como si hubiera pliegues yoicos, que para mí esto en términos clínicos, técnicos, es la posibilidad de un análisis, desplegar esos pliegues latentes, la posibilidad no de disolución del yo, sino justamente de una ampliación, no en un sentido de un refuerzo yoico, como cierta psicoterapia, que reforzaba en el yo, sino en un sentido creativo, que uno diría, ¿cuántos devenires podemos llegar a tener en una vida si uno puede dar ese paso? Y para eso es importante eh, la, ¿cómo decirte? Para eso es importante la posibilidad de esa apertura, que si no, el psicoanálisis quedaría condenado a una repetición de lo mismo, a no salir del Edipo, a una Claro. especie de, ¿cómo decirte? De, de intentar hacer una especie de ajuste adaptativo y ya no se podría salir de allí. Pero hay Y algo algo muy más, interesante. Perdona, no, dime, sigue. no, que quiero sacar, ahí está. Y algo que también me parece muy interesante en esta apertura, es que ahí entra la noción de transferencia. ¿Por qué? Porque la transferencia, en Freud, Ujú. en principio era un desplazamiento de cargas, pero más luego pasa a ser algo del orden también del amor. Estos grupos que tienen un sujeto, tienen también, si se quiere, un interés común, un amor, algo que produce esa unión y al mismo tiempo esa creatividad. Y aquí damos entrada, ya que hablabas del simposio, Ujú. al amor. Sí, cierto. Hay además en lo que señalas una cosa que me ha interesado mucho. En algún momento, además del término apertura, has utilizado el término ampliación. Ampliación de la subjetividad, decías, que no significa un refuerzo yoico, pero esto creo que es muy importante y con esto comenzamos ya a jugar en torno a la propia idea de amor y luego hago una mención a cómo me parece que esta es muy importante también en el último Guattari. Pero entonces quizá ya no exactamente fragmentos o no solo fragmentos, porque quizá, y en este sentido la cuestión del amor es muy interesante, porque quizá no se trata de oponer esfera a fragmentos como si la esfera fuera la única forma de figura posible. Hay ¿Sí múltiples escucho? modos de figura. Entonces no es necesario oscilar necesariamente, o mejor dicho, seleccionar uno de estos dos extremos, o bien la figura cerrada, esférica, o bien los fragmentos. Quizá el espacio de eso que tú llamabas ampliación es el espacio de la composición rítmica, dinámica de figuras. ¿Qué es el amor sino justamente el intento de que eso ocurra? Y el trabajo placentero, complejo, complicado, en ocasiones también, para hacer posible que eso quizá pueda irrumpir. Y en ese sentido hay dos pequeñas referencias sobre las que llamo menos tu atención, puesto que además en algún momento hemos hablado de ellos, que la atención de quienes nos están viendo y compartiendo con nosotros estas reflexiones, que son dos momentos muy tardíos ya en la obra de Guattari. Uno es la última entrevista de 1992 para la televisión griega con Georges Deltsos, donde incluye a los amantes entre aquellos tipos diferentes de personas que viven una existencia caósmica. Y el otra referencia muy breve es en Dialogue, como recordarás, donde a la hora de hablar acerca de cómo es posible transitar entre diferentes universos de referencia y sentido y valor, precisamente junto al tránsito entre dos tipos de lenguaje mitológico o el uso del discurso mitológico, aparece el discurso amoroso también. Es fantástico lo que decís. Pues es que uno puede extraer de Freud, algo que me parece interesante, uno puede extraer allí que en algún momento Freud dijo algo así como, eh, no el objetivo, pero que uno de los efectos de un análisis es, decía él, que el paciente recupere la capacidad de amar. Ujú. Por supuesto que el tema del amor ha hecho cientos de líneas en el psicoanálisis, libros enteros, un montón de cuestiones, porque se presenta a veces, Carlos, de un modo paradojal.
hay una sola figura del amor. Quizás Claro, tú no. recuerdes un libro que se llama El amor puro de Platón a Lacan, creo Ujú. que es de Jacques Lebrun. ¿Hay una sola figura del amor? ¿Hay varias figuras? ¿Hay un amor que cierra? ¿Hay un amor que abre? Freud distinguía dos tipos de amor. Un amor que él decía anaclítico, por apuntalamiento, en Ujú. las necesidades, si se quiere, nutricias, del nourrisson, del bebé del que se alimenta. Entonces ama alimentándose de ese amor, pero dependiendo. O un amor que creo que es al que tú apuntas, que no depende y que al contrario es creativo. Sería un amor, quizás no sea tan fácil de encontrar, ¿eh? Quizá lo más difícil de encontrar. Quizás lo más difícil de encontrar. Hace unos años, 10 años, ponele, aquí en Argentina dio un seminario Jean Lalouche, que nos costó mucho hacer la traducción, que él decía que Lacan buscaba el amor que no se obtiene. Mm. Es decir, un amor que no hace correspondencia, que no está a la espera de esa correspondencia, sino al contrario, que ama por el hecho de amar, en esto que tú decías recién, de llegar a esas posibilidades creativas, causmóticas, porque ese amor, por ejemplo, en el caso Veronique B, que tú has comentado en el último Ujú. eh, video, caso que creo que es de Daniel Cibadón, se Sí, llama es ella, una paciente de ella, en efecto, sí. una paciente de ella. Ahí se observa un amor, ¿cómo decirlo? Que abre el acontecimiento del amor cuando ella conoce a este muchacho. ¿Qué piensas tú? Bueno, en ese caso concreto, parecería que el papel, y aquí me arriesgo mucho porque yo no soy analista, pero parecería que el papel del amor es el de un acorde muy importante dentro de la melodía que la vida de esta muchacha o de esta señora parece ser, pero al mismo nivel de importancia que otro acorde distinto que es esta fascinación por la creación de telas, por la composición incluso es enteramente banal decirlo así, porque es alguien que percibe el mundo a través del filtro de la textura. Entonces, claro, hablamos de algo muy, muy interesante y parecería que el amor juega un espacio de acogida para que eso sea posible. Pero esto, fíjate, nos retrotrae un poco a lo que tú decías. Preguntabas, ¿hay una única figura del amor? ¿No? Obviamente no. Posiblemente infinitas. Yo ahí me arriesgaría sí por completo, en el sentido de que habrá muchas nuevas que no podamos nunca predeterminar. Entonces, las figuras quizás sean infinitas, pero a lo mejor es preciso distinguir aquí entre figura y principio. Infinitas figuras, pero un mismo principio. El término principio es interesante. En griego es aún más bonito y a ti y a quienes nos escuchen desde Argentina les va a resultar mucho más interesante porque el propio campo semántico de la palabra arjé, que por cierto es femenino en griego, arcaico, entonces es el término que solemos traducir por principio, está relacionado no solamente con lo que es antiguo o primero, sino con aquello que sigue brillando. Argenta, la plata, ¿no? Por tanto, Argentina también la palabra, comparte raíz con el término arge. Entonces yo diría que el arge es el mismo siempre, cualesquiera que sean las figuras. Igual que Borges diría que el héroe vive siempre, cualquiera que sea el héroe, una misma muerte, etcétera, etcétera. Y es, dicho de un modo muy, espero que preciso, está constituido por un motivo, este arjé que siempre preside el amor que es verdadero cada vez, cualquiera que sean sus figuras, y es el permitirnos ir más allá de lo que somos, el permitirnos, en ese sentido, trascender nuestros propios límites y ampliar el horizonte de lo posible. Esta es la idea que me da la impresión está en el último Guattari. Es curiosamente una idea con la que Nietzsche juega también. Hay un fragmento póstumo muy interesante en este sentido de 1882, donde Nietzsche juega con esto mismo. Podríamos ponerlo en relación con ese momento del cielo
abierto antes incluso de la salida del sol, que mantiene las posibilidades abiertas en la tercera parte de Zaratustra, y es la misma idea que Platón presenta en diferentes voces en el simposio. La idea de que el amor nos permite ir más allá de nosotros mismos y en realidad de que nos permite también tender hacia lo mejor, lo cual es la idea griega. No estoy seguro de que Lacan haya entendido esto bien en el simposio porque él Bueno, corrompe uno de los términos de... claro, claro. Lacan, los psicoanalistas, los lacanianos. El amor fue un problema serio, quizás acá en el psicoanálisis, Ujú, porque justamente por ser relaciones eh, que se daban entre un hombre y una mujer, entre un médico y su paciente, la primera irrupción del amor en el psicoanálisis fue casi para mí, a mi modo de ver, la sentencia de muerte del psicoanálisis. Horror. Las ujú, pacientes se enamoraban. Y ahí vos fíjate qué finito que estamos, ¿no? Porque por un lado, eso que Freud llama amor de transferencia, bajo la idea que las representaciones transfieren su carga como movimiento del aparato anímico ujú, de una representación a otra y a otra, en un sentido económico del término, de desplazamiento, más luego pueden ser también transferidas a la persona del médico. Y eso posibilita el psicoanálisis, que justamente hay una transferencia, esas cargas que tome la representación del médico, del analista allí, para provocar ese puente y provocar una apertura. Ahora, y acá está Carlos algo. Justamente esa apertura fue un cierre. Esto es la transferencia como resistencia. Esto es que el paciente diga, mire, yo no vengo ya a hablar, yo quiero estar con usted. Y que frente al rechazo generase lo que se llama transferencia negativa, o sea, el odio, una suerte de enojo. Con lo cual uno podría decir, hay psicoanálisis porque hay transferencia, pero casi no hay más psicoanálisis porque hay transferencia. Más el debate que hubo en los freudianos, en los primeros freudianos, ¿qué hacer con este amor? ¿Darle curso o no darle curso? Hay una bella película sobre Sabina Spielrein que se enamora de Jung. ujú. Jung desesperado, sin saber muy bien qué hacer con ese amor de esa paciente, que además lo conmovió a él y que también tocó alguna fibra de él. Entonces, fíjate qué preciso lo que estamos trabajando, el amor como apertura o el amor como cierre. ¿Hay un paso más allá del amor hacia la creatividad? Por eso te decía de las figuras, quizás grosso modo pensando que hay amores que realmente... Hay pacientes que dicen, desde que me enamoré empezaron mis problemas. Cuando estoy solo, estoy sola, voy muy bien. Ahora que tengo una pareja, estoy preocupada si me deja o no me deja. Entonces, tanto es un pie de apoyo hacia una creatividad, como en el caso acá que estábamos viendo de Trialog, donde el hombre que aparece es una especie de sostén de ella, la asiste, la estimula, le- la incita a que continúe, también su terapeuta. Ella dice, porque la paciente quería romper, y la terapeuta dice, pero no, y trate de continuar hacia ese amor que es el que creo tú estás pensando que posibilita esa creación. Te digo esto y te quiero escuchar yo a ti también, porque para mí ha sido siempre un problema del orden de la clínica, de la escucha. El amor que depende produce un cierre. Ciertos ejemplos del banquete conducen a la muerte. Morir por amor. Pero ¿qué pasa cuando el amor no depende? Y vuelvo a esa idea de Alush de buscar el amor que no se obtiene. Cuando el amor es un proceso que no espera a cambio algo. ¿Qué pasa cuando el amor del otro, lejos de ser la causa de mi amor, y eso me hace feliz, es la consecuencia de que yo ya estoy feliz y comparto mi felicidad? ¿Qué pasa cuando el amor se da entre dos personas que están realizándose y que están juntas como consecuencia de esa realización que cada quien tiene en su vida y que pueden amarse sin depender uno del otro? Esta para mí es la salida en términos clínicos. Ujú.
Es muy interesante. Yo diría que hay una dimensión, quizá en esto como en todo, la cuestión es siempre las palabras. Hay una dimensión negativa de la dependencia y una dimensión que puede ser positiva de la dependencia, dependiendo qué entendamos por dependencia. Entonces, quizá navegar de forma siempre libre hacia lo abierto, pero al mismo tiempo entendiendo que hay algo que el amor propicia, que es un cierto horizonte de referencia que está, al cual se puede regresar, aun cuando sea para ampliarlo, quizá esa sea la dialéctica que permite al mismo tiempo que no se abisme a cada paso hasta diluirse y desaparecer. Pero yo tiendo a imaginar esto también de algún modo, volviendo a lo que comentaba sobre la cuestión de la transferencia, y de nuevo sin tener experiencia en el ámbito analítico, pero al hilo de lo que tú decías me preguntaba cómo se establece la relación amorosa con eso que de alguna manera en el psicoanálisis está tematizado como la figura del espejo. Entonces, seguramente donde se produce apertura es cuando el amado no devuelve un espejo al amante, sino que justamente lo que hace es impulsar al amante más allá, al ámbito de lo desconocido, que es, en otras palabras, el mismo motivo por el que, como tú y yo sabemos, Odiseo abandona la isla de Calipso. Bueno, pero ahí está fantástico lo que dices, por eso en estos diálogos yo me escucho a través de tus palabras, digo, claro, es eso. Ama a aquel que está dispuesto a perder a quien ama, porque le impulsa o lo impulsa al punto de que se realice, como si le dijera, olvídate de que me amas, realízate. Exacto. Claro, es a contrario sensu, el amor que atrapa es no trabajes, no, mejor quédate en casa. Un amor que asfixia. Sin ti no puedo vivir, que es muy lindo las canciones de Luis Miguel para escucharlas, pero realmente producen una existencia torturada, con temor a perder ese objeto amado, que a veces provoca hasta cierto cinismo, porque como devuelven espejo, como tú dices, entonces tiene que ser un yo auxiliar y deja de ser quien es para ser quien supone, espera al otro que ella o él sea. O aún peor, le disminuye, que ese ya sería un caso Bueno, verdaderamente terrorífico. claro. Ahora, lo que tú dices es perfecto. Yo no sé si hay experiencia analítica, no sé, como cada caso es nuevo, nosotros no Claro. utilizamos, claro, esta De esto idea de hemos que tengo hablado alguna experiencia. vez también, Ah, de lo la hemos hablado, sí. necesidad de comenzar desde cero en cada caso. Claro, entonces la experiencia donde quedaría, queda para lo que ya no sirve, como se dice, es un peine que viene cuando ya no tenés pelos, entonces Ujú. no sirve, ¿no? Ya está pasado. Pero cuando tú dices esto, es claro, es cómo podemos amar sin asfixiar. Y este es un problema que tiene la mamá con su hijo. Yo te digo la clínica, lo que se escucha, ¿no? Él con ella con él, ella con ella, no importa aquí los géneros, donde algo del amor ocurre como posibilidad que termina siendo un cierre a a esa misma posibilidad que da. Mm. Como si con una mano atrapo lo que amo y con otra mano lo suelto para que pueda vivir y realizarse. Y no es tan lejos de la idea de grupo de Guattari, que piensa grupos que se arman para disolverse, que están contra la eternidad. Lo que pasa es que también la eternidad se puede pensar, después de Nietzsche y volviendo a los griegos, es fácil, un poco más fácil pensarla como un eterno recurrir, por lo tanto, no en el sentido de una eternidad que signifique una especie de garantía a priori o de norma preexistente que va a determinar aquello que venga después, sino que es justamente algo que, sometiéndose sistemáticamente a prueba, somete a prueba a su propio objeto, de manera que es algo que está permanentemente construyéndose, permanentemente haciéndose, sin ninguna garantía de antemano, pero Exacto. sí con la aspiración a poder regresar, a retornar, porque es más bello y más placentero, Nietzsche siempre en este sentido, ¿no? El placer pide regresar. Por lo tanto, esto está ahí. Yo me pregunto una cosa y te la planteo en este sentido de manera muy incipiente porque me surge en este momento. Y es que me pregunto, ante
muy oportuno apuntar hacia el problema de que la apertura se transforme en cierre, pueda transformarse en cierre. Me pregunto si lo que solemos ver como la ingenuidad griega no será más bien el antídoto contra ese veneno. Y eso que solemos ver como la ingenuidad griega es, claro, solemos verlo así desde el cristianismo, pero eso que visto desde Grecia se ve de otro modo es que solo es susceptible de amarse aquello que se admira. Y si solo es susceptible de amarse aquello que se admira, ahí de algún modo está siempre ya dada la aspiración a que el otro sea más y que el otro sea mejor, en vez de menos o idéntico a como es. Y a mí cada vez en esto como en todo los griegos me parecen más interesantes. Pones el dedo como en una llaga que hay ahí y de difícil que no sé si uno lo va a poder responder, sí pensar, ¿no? Porque la idea de pensar no es encontrar las respuestas, sino las preguntas por ahí, como algo más fértil. Me cuesta las afirmaciones universales. Solo se ama aquello que admiro. Porque no me queda tan claro que se ame solo lo que se admira, aunque entiendo y quizás comparto que se requiere de cierta admiración, lo que hace que el yo, para Freud entonces el amor era una enfermedad, porque se ama más otro yo que el propio yo. Al quedar el otro yo libidinizado de una forma más, es más que mi propio yo. De tal manera entonces que mi yo se empobrece en función de ese amor, que sería lo contrario de lo que estamos planteando, que el yo se enriquece. Y quizás para pensarlo, Carlos, eh, me parece que Freud pensaba como dos clases de amor. Un amor infantil, si se quiere, te decía antes, por apuntalamiento, que se apuntala en las necesidades, y amo a mamá porque me da lo que yo necesito, de tal manera que cómo no voy a amar ese gesto de la comida y lo que me da, construyendo un amor demandante, puesto que solo puedo amar si recibo, y otro amor, y aquí entramos en más en tu especialidad, eros, el otro, un otro amor. Fíjate, en ese libro que te decía, El amor puro de Platón a Lacan, Ujú. da el ejemplo de una mujer que está por la calle caminando como loca, que va con ella camina con una antorcha encendida con mucho fuego y con una jarra con agua y grita a lo loco, ¿dónde está el paraíso? ¿Dónde está el infierno? Y camina ante la gente, hasta que alguien le dice, pero mujer loca, ¿qué buscáis? Busco el paraíso, busco el infierno. ¿Pero para qué, mujer loca? ¿Qué quieres hacer? Con esta antorcha quiero incendiar el paraíso y con este agua quiero apagar el infierno. ¿Pero para qué quieres hacer eso, loca? Para que la gente ame a Dios sin esperar retribución ninguna del paraíso ni por temor al infierno, que lo ame de manera pura. Y aquí está el punto que quizás estamos tocando, es lo que decíamos antes, un amor que no espera nada a cambio, Pero pero que fíjate, sin embargo, yo pero que aquí sin tengo embargo lo amo. problemas. Yo aquí tengo problemas y en el disenso tanto más interesante el pensar esto conjuntamente. ¿Por qué? Porque aun cuando podría parecer que eso es una cosa muy interesante y hasta cierto punto obviamente es indispensable no esperar, en el sentido de que si no se convierte en una especie de lógica comercial el amor, ¿no? De manera que Ah, se desnaturaliza en ese sentido. Y el claro. amor tiene que ser incondicional en el sentido, incondicionado en el sentido de que se entrega libremente y uno tiene que entender que está sometido porque es algo extremadamente bello, pero extremadamente frágil a la vez también. Y como la vida, por otra parte, no tiene contornos, todo eso pueden ocurrir múltiples cosas. De ahí que lo importante sea siempre y en todo caso cuidarlo. Pero creo que hay o hay al menos para mí un problema, porque hay una dimensión cristiana que sigue resonando para mí y que a mí no me gusta en esto. Porque esta figura del amor es la figura del agape, una dimensión, digámoslo así, un poco crística, ¿no? Esto que Nietzsche llamaba este viento del sur, que todo lo acepta, que todo es susceptible de acogerlo, ¿no? No,
no todo puede aceptarse y no todo puede, no a todo puede decirse sí, ¿no? ¿Te acuerdas de la sentencia de Nietzsche bellísima, ¿no? Un sí, un no, una línea recta, una meta, ¿no? Entonces, cuando yo estaba hablando de amor en este sentido, me refería exclusivamente a Eros, que me parece que es la figura por antonomasia del amor. Todo lo otro lo vería más bien como pálidas sombras o como Claro, desvirtuación de eso. Y claro. la idea aquí no es un universal, solo se ama o solo debe amarse aquello que se admira, sino que es más bien esta idea griega de que Eros tiene lugar en lo abierto y tiene lugar en lo abierto dejando que cada uno alcance lo mejor y ayudando a que cada uno alcance lo mejor. Y en ese sentido, si eso se propicia, de algún modo es inevitable no ver al amado justamente como algo bello. Si dejamos de ver al amado como lo bello, entonces directamente el amor se vuelve imposible. Me refería a esto. No, perfecto. Claro, como estamos en una línea tan finita, uno puede decir, bueno, ¿dónde termina, no sé, el pelo y empieza la patilla? Es muy Exacto. difícil precisar, ¿no? Muy difícil. Esos puntos. Claro, son estas cuestiones, porque yo me escucho lo que te dije, te escucho luego y digo, bueno, pero uno en la vida, ¿cómo ama? ¿Cómo en nuestra vida? A mí me pasa. Admiramos, esperamos algo a cambio, tenemos celos. Es decir, en esto que Freud llamaba la psicopatología de la vida cotidiana. Ujú, ujú. ¿Cómo es nuestro amor? ¿Podemos amar realmente sin esperar nada a cambio? Sí, tan abiertamente. Me parece que son cuestiones como propedéuticas, preparativas para pensar un campo de extremos que Exacto. quizás encuentre una especie de equilibrio, una parresia, donde pueda advenir cierta verdad para cada quien, O de desequilibrio. o de desequilibrio, porque me hiciste recordar algo de alguien que músico muy importante, y entonces tenía conciertos por todos lados, y un día entonces la mujer le dice, bueno, basta ya de irte siempre, no quiero más esto, te la pasás dando conciertos, esto no, para mí no es un matrimonio así. Así que elegí la música o yo. Ujú, Y bueno, él le dice, yo no voy a dejar mi música, porque yo soy esta música, te ujú. amo, quiero estar contigo, pero la música de ninguna forma. Bueno, pues vete, le dice ella, y se va. Bueno, como ella es un yo bastante constituido sobre sí mismo, al tiempo encuentra una pareja que también estaba en la música, pero de un nivel, digamos, no tan conocido, y empieza a estar un poco con él. En la historia hasta aquí el otro está olvidado, ¿eh? Y un buen día esta nueva pareja le dice, no sabes lo feliz que estoy, me salió un concierto, tengo que ir a Londres. Ah, no, le dice ella, yo te he contado que tengo una pareja con quien estaba muy feliz, pero la música estropeó la pareja. Así que de ninguna forma, le dice, elegí la O la música música o yo. o yo. Y entonces él la elige a ella. Y escucha, ¿eh? Al tiempo ella entonces lo deja, porque no podía estar con un hombre al cual no admirara y haya dejado. Eso es lo que vos decías. Tremendo, Claro. Por eso tremendo. digo, son Recuerdo. paradojas que no se pueden quizás resolver más que en el caso a caso, en Sin duda, ciertas sin duda. compositivas, en ciertas cartografías que se van construyendo, en ciertos agenciamientos que también van armándose. Ahora, el tema del amor en psicoanálisis y en la clínica es algo que está muy presente, porque puede haber un amor por fuera del Edipo, yo creo que sí, pero este es el punto. En esta paciente que estábamos comentando, ella ve el mundo como un tejido, construye un tejido de alguna manera. ¿Qué tiene que ver con el Edipo eso? Hay un Y más bueno, allá, hay una forma otra de poder hacer una compositiva, de poder vincularse con el mundo, quizás causmótica, por tomar algo de Guattari. Yo creo sí, que y es de un lo texto cual final de Guattari, respecto. ¿no? Sí, sí. Y respecto de lo cual el amor es o sería un extraordinario campo de pruebas, susceptible de convertirse en campo de minas, pero también susceptible de convertirse en algo distinto. Tú has hablado de cartografías. A mí me gusta cada vez más jugar con esta idea que de algún modo está, si los mezclamos un poquito, que de algún modo está en Uri, que de algún modo está en Guattari al mismo tiempo y que está también en Nietzsche,
Y me interesa cada vez más, además, poner en diálogo a Guattari y Nietzsche. Es, de hecho, un futuro proyecto de libro que tengo en este momento. Y es esta idea digámoslo así, de navegación entre el caos, el ritmo y las formas. Y ahí es donde la caosmosis va cobrando cuerpo, siempre, cada vez, como tú dices muy bien, en cada caso de manera distinta, de forma que es una cierta pragmática, una cierta heurística, la única cosa que funciona ahí, pero al mismo tiempo hay una serie de referentes, que es lo que puede ser caótico, que es lo que puede ser más bien rítmico, que es lo que puede ser más formal, y quizá nuestras vidas sean una travesía entre esas tres, entre esos tres, a través de esos tres paisajes interconectados. Me gusta mucho como lo dices, sí, claro. Y quizás eh, un horizonte analítico, para no hablar de metas, porque siempre decimos en broma que la meta es que no hay metas, ¿no? Ujú. Aunque eso sea una meta, pero bueno, es casi sin salida. O sea, justamente abrir esos devenires posibles, que de alguna manera creo que estaba, si no recuerdo mal, en este caso que estamos conversando, Verónica B., que creo que Guattari dice, hay un devenir mineral, hay un devenir, cuando se abren esos devenires, que tienen un horizonte, Carlos, como yo lo puedo observar, amplísimo. La gente que viene a mi consultorio está desconectada de la naturaleza. Hay una desconexión enorme y en la modernidad más todavía. Toda esta situación de la inteligencia artificial, todo esto está fomentando una desconexión brutal con aquello que tenemos ahí nomás al abrir la puerta de casa. Y hablo de cosas básicas, es la tierra, Por el supuesto. pasto, las hormigas, no sé, un lago. Esas aperturas que cuando se producen, yo no diría, sino que también son parte del amor. Es muy importante esto que dices y es interesante ver que en el último Guattari la idea de lo arcaico está ahí frente a la idea frente al, digamos, hipermodernismo que hay en otros textos de Guattari, sobre todo de los años 70, y hay cada vez más un interés por estas dimensiones un tanto, digamos, de encuentro primigenio con los aspectos más esenciales de nuevo, en el sentido de que son siempre recurrentes en la vida de los hombres y son de alguna manera constitutivas del sentido. Sí, y que además ese mismo amor que también puede destruir, Ujú, Lacan dice, porque te amo, te lastimo. ujú, ¿No? Creo que daba el ejemplo de Picasso, que tenía una cotorra que le picaba y le sacaba hasta sangre del cuello, o ujú, un loro, y ujú. entonces alguien le dice, pero te lastima. Y él contesta, es que me ama. Que está en la dificultad y quizás la corrupción que vos también decías de cierto campo griego por parte de Lacan en la lectura que él quizás hacía. Una lectura que podríamos decir, me hago cargo de esto, demasiado francesa. Sí. Y bueno, son los límites. Pero más allá de esto, si uno observa en esos analizantes llamados, entre comillas, neuróticos, estas dificultades de amar. Y que creo que por eso hace eclosión, cuando consultan en ese, a veces, amor eh, casi sin límites hacia el terapeuta. Y ese era el obstáculo. Entonces, mira la contradicción. Por un lado, Freud dice, eh, el neurótico es incapaz de amar y de producir, al mismo tiempo que el psicoanálisis despierta el amor. Y eso sería un horizonte, recuperar la capacidad de amar, Hermano. en el sentido que tú decías del eros, del otro, del vínculo, del abrirse. No quiero tomar mucho la palabra, pero Nietzsche fue un autor de quien yo me enamoré en mi juventud. Y recuerdo todavía cómo empieza Zaratustra, si no me traiciono, ¿eh? Pero creo que dice, oh gran astro, ¿qué sería de ti sin aquellos a los cuales iluminas? Ujú. Y ahí está la dependencia. ¿Qué sería de aquel que ama si no está el amado? ¿Cómo puede continuar en esta ambigüedad como lo estamos pensando, ¿no? Es porque estoy enamorado que eso me produce ganas, es porque estoy enamorado, he perdido mis ganas. No muy diferente de los grupos como lo piensa Guattari, grupos que pueden constituirse en esa libertad, pero que él advierte que pueden devenir grupos sujetados,
y lo dice por el narcisismo de alguno de ellos, que de repente se cree jefe de ese grupo, y entonces lo que era una apertura Se termina vuelve siendo un lo cierre, contrario. se volvió lo contrario. Yo Es diría que fantástico. el último Guattari, lo que añade el último Guattari a esa preocupación, aunque sea de forma más tácita, es a tampoco favorecer que se disuelva. Y de nuevo estamos en la cuestión de los dos extremos. Y puesto que he mencionado, y ahora has mencionado también tú a Nietzsche, mi impresión es que en un cierto sentido, y haciendo salvedad de la gran diferencia entre Guattari y Nietzsche, de las grandes diferencias que hay, que son muchas, con independencia incluso de la pequeña entrevista de los 70, no recuerdo ahora muy bien de qué año es, en la que Guattari dice, yo no soy nietzscheano, porque bueno, todo este tipo de cuestiones no tienen tanto interés como entender los problemas a los que un pensador se enfrenta y la manera en que trata de atravesarlos. Pero yo diría que el problema al que ambos se enfrentan es el mismo, y es el problema de lo posible con respecto a lo dado. Este es el gran problema de Guattari y este es el gran problema de Nietzsche. Y de ahí toda la cuestión de la contraposición entre ser y devenir. Lo que pasa es que hemos tendido a privilegiar la lectura de una serie de textos de Nietzsche en vez de la lectura de otros textos de Nietzsche, donde la misma, por dejar ahí esto en plan un poco paradoja, ya que has utilizado antes el término paradoja, donde encontramos exactamente upside down o mejor inside out, ¿no? Dado la vuelta completamente todo lo que creíamos saber acerca del devenir y el ser, ¿no? Hay un momento en el que Nietzsche invierte por completo los términos que él mismo había consagrado de otra manera y esto es algo que debemos tener en cuenta para poder entender en toda su complejidad lo que Nietzsche dice. Y que además me parece que uno va acostumbrándose con el tiempo a que eso que llamamos autores, poner nombres propios, Nietzsche, el que sea, se contradicen a sí mismos, pero quizás sean aparentes contradicciones, y quizás sean momentos del pensamiento en estas líneas tan delgadas, en estas fronteras tan difíciles de poder precisar, paradojales que cuando la precisa ya no es. Yo daba el ejemplo cuando era docente. ¿Te acuerdas los microscopios antiguos? Que uno Ujú, tenía que ir regulando, ponías el taco, la muestra, y cuando llegabas casi a una nitidez, ya no hay más nitidez. Entonces vuelves a buscarla y ya ujú, no estás más. Como si te ujú. acercaras en una especie de Cierto, sintonía esta era de la radio experiencia. antigua, que ibas buscando la sintonía y te pasas, te acercas. Y creo que nuestros pensamientos van a quedar marcados por esto. Estamos acercándonos y nos pasamos y volvemos, como Aquiles y la tortuga, y no sé, en el infinito se encontrarán, en esta cuestión de cómo lograr esa claridad. ¿Puede haber vida sin amor? Quizá la respuesta sea que no, pero también puede dejarse de vivir por el amor. Y sí, esas regulaciones. Es bonita esta imagen. Me das un disgusto terrible al decirme que eso eran los antiguos microscopios. Significa que ya no son así. Para mí un microscopio siempre es eso, pero es una figura muy bonita. Este intento ¿cómo se dice? De atinar, no, en fin, de sintonizar De en este sintonizar, caso, la mirada, no la audición, pero de sintonizar que siempre se aproxima y termina perdiéndose. claro. Claro, y que quizás nos pase, creo, en nuestras vidas también, ¿no? Por eso, en esos extremos de decir, eh, buscar el amor que no se obtiene, es quizás renunciar a demandarle al otro que me dé eso. Esto que hablábamos creo que ayer, que Lacan decía dar lo que no se tiene a quien no lo es, que también puede ser pensado como de otra manera, ¿por qué no dar lo que tengo? Y justamente quizás la salida esté allí, dar lo que se tiene, no dar lo que no se tiene. Porque dar lo que no se tiene lleva un engaño. No quiero ampliar mucho más y quedarán para otras conversaciones contigo. Eh, Estoy muy polémico con el psicoanálisis y esas verdades que permanentemente produce, porque me he dado cuenta que muchas de ellas son premisas falsas, pero irrefutables. Porque cuando las refutas, no, yo no quiero hacer el amor con mi mamá, eso es lo que querés. Entonces no hay salida, porque la negación es una forma de afirmación. Entonces a uno le cuesta mucho salirse de esas premisas.
el psicoanálisis ha hecho del amor algo triste, como el tango. Pero parece que también entonces del pensar, porque algo que no se puede y sí se puede al mismo tiempo refutar, resulta una especie, visto desde una perspectiva filosófica, de reintroducción del dogmatismo en el ámbito de la problematización permanente, que es aquello en lo que consiste pensar. Bueno, Carlos, por eso me gusta tu mirada de filósofo, porque estás acostumbrado a navegar entre dos aguas permanentemente. Cuando se cierra, cuando ya no podés ponerlo diferente, cuando ya no podés problematizar, se trata de un solo amor, que es el amor al líder, volvemos al espejo, que era el Ujú. problema de la transferencia en Lacan, cómo salir de la transferencia, cómo evitar que se haga una identificación con la persona del analista. En broma Lacan decía, yo sé con quién se analizan porque conozco al analista, son parecidos. Si no habría bernasconitos en serie. Fíjate qué interesante en este sentido, puesto que hemos comenzado y luego hemos hablado también de Platón, la propia figura de Sócrates en muchos de los diálogos. Hay diálogos en los que Sócrates permanece silente. Hay diálogos en los cuales es objeto de burla, que él mismo acepta. Hay otros diálogos en los que lleva la voz cantante. Hay otros diálogos en los que directamente no está. Entonces, nunca hay una posición central que sea la que distribuye y redistribuye el sentido, sino que por muy importante que una posición específica como es la de Sócrates sea, siempre hay el juego plural de la polifonía, los silencios, etcétera. Lo que dices es maravilloso, exactamente. Sí, exactamente. Es de lo que se trata. Como también de no impedir el pensamiento. Una vez en un bar de París encontré un libro. Subías para ir al baño y había como una biblioteca. Entonces, estas cosas de París extrañas que nadie esperaría encontrar allí una biblioteca. Y tomé un libro porque se podían leer y decía, en la cabeza del principiante están todas las posibilidades. En la del experto ya no queda ninguna. Ajá, interesante. Exacto, es volver a cierta ignorancia, es volver a cierta, cómo decir? Niñez en el sentido creativo, ¿no? No infantilismo, que es otra cosa. A cierta niñez del pensamiento para justamente poder pensar. Este ejercicio de pensar que creo que intentamos hacer aquí en este andamiaje que hacemos entre tú y yo en estas versiones. ¿Algo más? Yo creo que no. Hemos vuelto de repente a la entrevista entre el sacerdote egipcio y Solón, en la que, como Platón cuenta, el sacerdote Cuenta. egipcio le dice a los griegos, sois como niños. Cierto, Mm. cierto. Bueno, Por- un gran abrazo de este niño a ese niño. Recibido y reenviado. No, Saludos a todos, a todas y hasta la próxima vez. lo mismo a la gente que esté luego sintonizando esto. Abrazo Un a todos placer. y nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, Chao. chao.